¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Acá estudiando la palabra de Dios, seguimos con los estudios de esta semana. Y bueno, seguimos con Nehemías. Sí, estamos tratando de hacer casi un capítulo, sí, por video, así que, bueno, por semana. Y bueno, hoy nos toca el capítulo 7, ¿sí? En los capítulos anteriores habíamos visto la oposición, tanto interna, externa, o como en el capítulo 6, donde ambas, ¿sí?, oposiciones, tanto interna como externa, hacían bastante trabajo, le daban bastante trabajo a Nehemías. Así que, bueno, llegamos al capítulo 6, donde casi ya estaba terminado el muro, ¿sí? Lo único que le faltaban las puertas, y al final de ese capítulo se podía ver cómo la obra se había finalizado, ¿no? Y todo el pueblo estaba contento y bueno, y los enemigos estaban asustados porque Dios estaba con ellos en ese momento. Y bueno, y llegamos al capítulo 7, ¿sí? Empieza un tiempo donde se empieza a acomodar desde adentro, ¿sí?, desde el interior, todo lo que es el pueblo, todo lo que tiene que ver el muro, el templo. Y bueno, y lo empieza diciendo el capítulo 7, es algo interesante, y dice: y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron designados porteros y cantores y levitas. Y mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, funcionario del palacio de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que cualquier otro en el pueblo. Y les dije, versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente presente, cierren las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad, versículo 4, era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Versículo 5, y puso Dios en mi corazón que reuniese los jefes y los magistrados y el pueblo para que fuesen empadronados por orden de linaje. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían sido subido antes, y encontré el escrito así. Hasta ahí vamos a leer estos primeros 5 versículos. Sí, que es lo más casi fuerte del pasaje, sí, porque después ya empiezan las genealogías y vamos a ver algunas que sobresalen. Pero en el versículo 1 dice: y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron designados porteros, cantores y levitas. Sí, ahí justo había terminado la obra, se habían puesto las puertas, se habían puesto todo, habían cerrado todo, ya estaba todo ordenado, el muro, la ciudad ya estaba amurallada, ya estaban las puertas y ya estaba ordenándose ahí Nehemías, porque ya le tocaba el momento, ya estaba a punto de volver, digamos, porque él había salido por un tiempo para hacer este trabajo, así que ahora estaba con los detalles internos, pero todo lo que tenía que ver con la muralla y con las puertas él ya lo había hecho, y es más, y había designado porteros, cantores y levitas, ¿sí? Algunos comentarios hablan de que esto se refería al templo y no al muro, pero la verdad es que más adelante se puede ver, ¿no?, que esto tenía que ver con el muro. Había cada uno cumpliendo su rol, cada uno cumpliendo su lugar. Había porteros, había cantores y había levitas, cada uno armando y haciendo lo que tenía que hacer en ese lugar, ¿sí? Y dice: y mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, versículo 2, funcionario del palacio de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que cualquier otro en el pueblo. Y acá vemos dos cosas, ¿no? Bueno, mandé a mi hermano Hanani, era su hermano de sangre, era aquel el que había aparecido en los primeros capítulos, en el capítulo 1, dándole y diciéndole cómo estaba la ciudad, que estaba prendida a fuego, que sus muros también estaban caídos. Y bueno, ese mismo hermano de sangre es el que está acá y es uno de los que va a quedar al frente cuando Nehemías volviera de nuevo al palacio, o por lo menos volviera de nuevo a su lugar de donde había salido, ahí con el rey. Pero bueno, a él le tocaba, al hermano, dejarlo ahí al frente. Y bueno, era la confianza que tenía, él sabía quién era. Pero el segundo, y dice: y Hananías, funcionario del palacio y de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios, más que cualquier otro. No, era un hombre de fe. Este Hananías, ¿sí? Hanani era uno, era el hermano. Y después el otro hermano era Hananías, ¿sí? Era un hombre que era un hombre dice, de fe, era un hombre de verdad, era un varón de verdad, temeroso de Dios.
más que cualquier otro, ¿no? Había el hermano de sangre, pero por el otro lado estaba la otra persona, o que lo trataba como hermano, que también iba a quedar frente al pueblo. Era un hombre temeroso de Dios. Nehemías buscó a alguien que buscara a Dios, buscó a alguien que fuera, alguien que tuviera fe, alguien que quisiera de Dios. Es más, tanto Hanani o Hananías, los dos, tienen la misma raíz. Y dice Jehová es misericordioso, ¿no? Y qué tremendo que estos nombres de Dios es misericordioso tiene que ver con lo que habían hecho, porque la verdad era la misericordia de Dios lo que se estaba viendo. Y qué bueno que quedaran al frente dos personas con ese nombre, que cada vez que la gente viera a esas personas, viera la misericordia de Dios. Habían reedificado y habían hecho el templo, habían hecho las murallas, habían levantado toda una ciudad. Más que nada ellos estaban con la parte de la muralla, ¿no? Pero era la misericordia de Dios, era el amor de Dios lo que había provocado que esta gente pudiera hacerlo, ¿no? Y cada vez que lo nombrara, ver la misericordia de Dios. Y vemos acá, si se quiere, cierto patrón, porque dice que las personas que estaban ahí en autoridad eran varones de fe, varones, sí, temerosos, eran varones que buscaban la verdad, eran personas que tenían el corazón como Dios tenía, ¿no? Ese corazón como el de David, como el tantos otros, que buscaban a Dios. O sea, Nehemías buscaba gente que verdaderamente tuviera esas cualidades, tuviera esos objetivos primeros en su vida, que sería buscar a Dios y buscar al Señor por demás. No, eran hombres de fe, eran hombres que sus nombres significaban Dios de misericordia. Entonces, bueno, estas dos personas quedaron al frente, quedaron ahí adelante de todo el pueblo para seguir ordenando, ¿no? Y dice, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente presente, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa, ¿no? Entonces ahí empezó Nehemías a ordenar, y había gente que cuidaba, y cada uno tenía su lugar, ¿no? Ustedes recuerden que hace por lo menos 100 años antes había Nabucodonosor había destruido todo, había tirado todo abajo, los había llevado en cautiverio. Sin embargo, Dios los había levantado, y ahora en este orden tenían que cerrar las puertas a ciertas horas, a ciertos lugares, y había puesto guardias, y no solo guardias para que vigilaran las puertas, ¿no? Sino también guardias de su casa, dice, cada uno en su casa hacía guardia, ¿no? Entonces qué tremendo esto de Dios, que cada uno tiene su orden, cada uno tiene su lugar, ¿no? Si lo podemos ver en la iglesia también, cada uno tiene una función y un lugar específico que tenemos que cumplir, ¿no? Y acá se puede ver en Nehemías como en lo físico, como en lo natural, como en esto de la reconstrucción, cada uno cumplía su lugar y lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces podemos ver que en este versículo 3 había casas, había lugares que también tenían que cuidar, y que tenían que cerrar a cierta hora. Había ciertos tiempos para abrir y para cerrar, porque había negocios, porque había casas, porque había un montón de cosas dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa, cabe señalar que esta gente que estaba ahí adelante, uno tiene que verlas como que tenían una seguridad en Dios, y tenían que buscar una seguridad en Dios y buscar a Dios, porque ellos estaban cuidando un lugar que de noche les debería traer temor, inseguridad, miedos, ¿no? Tener que cuidar porque sabría que el enemigo viene como ladrón ahí, como un ladrón, ¿no? A querernos robar, y bueno, entonces teníamos que estar despiertos, viendo, velando, ¿no? Y estas personas que cuidaban las puertas y los lugares de la casa también tenían que estar despiertos y velando y cuidando, ¿no? Y también confiando en que Dios los iba a proteger y que Dios los iba a cuidar de lo que estaban haciendo. Versículo 4, y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había no había casas reedificadas, ¿sí? Había muy pocas casas, no es que no había ninguna, ya habían empezado a edificar, pero faltaba mucho más. No es que el lugar era tan grande, no, era mucho más chico que el lugar donde estaba el primer templo, pero ese lugar parecía grande porque había poca gente y recién estaban volviendo de la cautividad algunos judíos, entonces pareciera que el lugar fuese grande, y parece que, como dice acá, era la ciudad espaciosa y grande, pero había poco pueblo dentro de ellas. ¿Se acuerdan que se tuvieron que reorganizar cuando venían a atacarlos? ¿Por qué? Porque eran pocos.
¿sí? Eso después lo vamos a ver en la genealogía. Pero bueno, pudimos ver acá varias cosas del capítulo 7 de Nehemías, donde nos hablan de cómo habían terminado la obra, de las personas que estaban al frente, ¿sí? De cómo se habían organizado adentro para hacer la vigilancia y la guardia. Y bueno, parecía que la ciudad era grande, pero en sí era más chica, pero tenían que organizarse. Muy bien, y el último versículo que habíamos leído era el 5. Y puso Dios en mi corazón que reuniese los jefes y los magistrados y el pueblo para que fuesen empadronados por la orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Estos son los hijos de... Y ahí empieza toda una genealogía y todo un registro que algunos comparan con el de Esdras. ¿Sí? Con el de Esdras capítulo 2 o capítulo 8 también hay, ¿sí? Y vemos que hay varias genealogías, pero hay una diferencia, o vamos a ver algunas diferencias en Esdras como en Nehemías, ¿sí? Porque hay algunos nombres que cambian, ¿sí? Nombran algunas 400 personas en una genealogía y en otra no, en otra nombran a 1700 y pico de otras casas que en otras no, pero sin embargo la cantidad de gente que se da es la misma, 49.000 y un poquito más de los que habían vuelto, ¿no? Aunque hay nombres distintos, aunque hay familias distintas, sin embargo el número tanto en una como en otra es la misma. Y es interesante ver esto porque uno se pregunta ¿para qué están las genealogías? Y el Salmo 112, versículo 6 dice, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. ¿No? Esto de en memoria eterna será el justo. Entonces uno puede ver cuando lee las genealogías que Dios por algo las dejó. Sí, Él dice que va a haber memoria eterna para aquellos que son justos. Por eso aparecen en Nehemías, aparecen en Esdras, hay en Crónicas. Es más, en Jesús, en el Nuevo Testamento, podemos ver de dónde venía Jesús. O en Hebreos, capítulo 11, cuando habla de la fe que nombra también a otros. Son distintas como genealogías o distintas. Bueno, Dios ¿por qué los dejó? ¿Por qué los puso? Bueno, porque eran hombres de fe y a Él le agradó que estuvieran puestos. Por eso se repiten a veces, como en este caso tanto en Esdras como en Nehemías, pero sin embargo lo que están poniendo es esto de que a Dios le agradó hacerlo así. Y hay algunas cositas lindas, ¿no? Acá primero dice, y puso Dios en mi corazón reunir a los jefes. Acá es distinto a lo que le pasaba a David y a otros cuando quisieron censar al pueblo. Acá directamente dice que Nehemías sintió en su corazón que Dios lo estaba mandando a hacer. Y él empezó a censar todo. Es más, cuando más adelante dice que censa hasta los animales. O sea, censó a todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que me llaman la atención en el censo es en el versículo 38. Y ahí ya vamos avanzando. No les voy a leer toda la genealogía y de quién vino de quién. Pero miren lo que dice en el versículo 38. Los hijos de Sená, 3.930. Qué bárbaro esto, ¿no? 3.930. Dice que la familia esa de Sená volvieron de la cautividad 3.930. Es el número que yo encontré y vi que era el más alto de los que volvieron, ¿no? Y esto me llamó a la reflexión y a entender un poco más y a buscar, ¿no? ¿Por qué fueron? Y bueno, fueron 3.930 porque Dios los prosperó. Pensar que ellos fueron tomados en cautiverio y cuando volvieron eran 3.930. Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios los hizo más grandes aún en medio del cautiverio, ¿no? Y esto nos llama a la reflexión, esto nos llama a entender a Dios, que a veces en medio de las pruebas y de las dificultades, Dios también nos va a prosperar, nos va a bendecir, nos va a levantar, ¿no? Esto es un mensaje de fe, ¿no? Que aún en medio de una situación adversa y difícil y complicada, ellos se pusieron a multiplicar y pudieron ser 3.930, más que cualquier otra familia de los que habían venido acá, ¿no? Y eso está bueno, porque a veces en las pruebas y en las luchas no vemos esto, no vemos cómo Dios puede prosperarnos o cómo puede bendecirnos. Sin embargo, acá en la palabra podemos ver cómo una familia fue multiplicada, fue bendecida aún en medio de las pruebas, ¿no? Así que ahí tenemos a los hijos de Sená, 3.930. Realmente es algo tremendo de cómo Dios multiplica en medio de la prueba. Porque uno
Siempre conocí a una persona que decía que es lindo contar testimonios, sí, pero lo difícil es pasar las pruebas, ¿no? Porque uno cuando cuenta testimonio cuenta de lo que Dios hizo en medio de la circunstancia adversa, ¿no? Es lindo contar un testimonio de sanidad, pero para eso hay que pasar un proceso de enfermedad. Qué lindo contar un testimonio, qué sé yo, de la provisión de Dios, pero para eso también hay un momento de escasez, ¿no? Entonces, cuando se cuentan testimonios y cuando uno cuenta testimonio de cómo Dios nos multiplica y nos bendice y nos ayuda, es porque hubo un momento difícil en el cual Dios obró. Dios puso su dedo en ese momento, en ese minuto, en ese segundo y cambió la situación y la transformó e hizo de esa situación algo nuevo, algo cambiante, algo que Dios trajo a la vida, algo que estaba muerto, le dio vida, algo que estaba seco, Dios lo transformó. Y sigue, ¿no?, la lectura de toda esta genealogía, sigue hasta que llega al versículo 60. Y ahí cuando llega al versículo 60 dice, todos los netineos e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y busqué quién eran los netineos. Los netineos, ¿saben quién eran? Eran extranjeros nacionalizados que trabajaban en el templo. ¿Sí? Eran personas que su significado era dedicados. Los netineos, su significado es dedicados. Y eran extranjeros nacionalizados que trabajaban en el templo. Muchos hablan de que tienen que ver con la tribu de Gabón, los gabonitas, cuando David perdonó esa tribu, y muchos fueron tomados para recoger la leña, para preparar otras cosas, y que ellos también eran parte del pueblo de Israel, aunque no eran judíos netamente, nacidos, sino que eran por adopción, ¿no? Así que podemos ver también como los netineos, ¿sí?, aquellas personas que se dedican a Dios o aquellos que están y que no eran parte del pueblo. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros con la salvación, ¿no? Dios había escogido un pueblo, pero el apóstol Pablo nos enseña en la palabra de Dios, y Dios principalmente lo muestra, que dice que Él va a cegar por un tiempo los ojos de los judíos, que era su pueblo, para que nosotros, que no éramos parte, pudiéramos ser parte, ¿no? Es como que nos injertó en ese árbol, ¿sí? Nos injertó y nos puso en medio de su pueblo, aunque nosotros no éramos, ¿no? Y ahí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Lo mismo que acá en los netineos, ¿no? Gente que no era del pueblo de Israel, pero sin embargo la gracia y la misericordia de Dios hicieron y que se agregaran y que fueran parte, y aún en este listado oficial ellos fueron parte del pueblo de Israel. Y después sigue el 61. Y después de esto subieron de Tel Mahal, Tel Harsá, Kerub, Adom, Eimer y un montón de otras personas, dice, que no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel, ¿no? Hasta el 64. Dicen, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron echados del sacerdocio. Ellos se creían que eran parte del sacerdocio, que eran levitas, pero no habían encontrado la genealogía, no habían encontrado de dónde venían. Entonces directamente fueron separados, no fueron hasta que el sacerdote a través del Urim y del Tumim, sigue diciendo el versículo 65, pudiera ver. El Urim y el Tumim eran unas piedras que tenían los sacerdotes para mostrar, para revelar, ¿sí?, la voluntad de Dios, ¿sí?, en ese tiempo y de esa manera. Entonces, bueno, pero igual fueron separados, ¿no? Y anoté algunas cosas. No eran israelitas, pero pensaron, esperaban, intentaron de alguna manera serlo, pero no lo eran, ¿no? Y a veces con esto que decíamos que eran parte del pueblo de Israel, a veces nosotros, como somos parte del pueblo de Dios, no solo tenemos que pensar, esperar o intentar, ¿no? Nosotros debemos creer que somos parte del pueblo de Israel, que somos parte de la iglesia de Cristo, por decirlo de alguna manera. Mejor, no ser parte del pueblo de Israel, sino ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces el Señor lo que estaba mostrando en estos pasajes, que a veces pensamos, no creemos, sino entendemos, vemos. No, es creer. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos. Somos parte con Él, somos parte con Cristo de la herencia que tenemos en Dios, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver hasta aquí cómo ahora estos que estaban ahí no eran parte. Y el versículo 65, y les dijo el Tirsata, sí, que era el gobernador, en este caso Nehemías, que no comiences de las cosas santas, ¿no?, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, que fue lo que le expliqué.
Y versículo 66, la congregación es un conjunto, eran tantos, y después empezaron a hacer el censo del 67 en adelante, de los caballos, de los siervos, después había también camellos, o sea, había un montón de gente ahí alrededor. Y el versículo 70, y algunos de los jefes de las familias que dieron ofrendas para la obra, el Tirsata, o sea, el gobernador, dieron ofrendas para la obra, ¿sí? Como tesoro 1000 dracmas de oro. O sea, empezaron todos a ofrendar. Las familias que tenían plata, el gobernador, también dieron dinero las familias, como que levantaban ofrendas para poder comprar y hacer los utensilios y todo lo necesario para que otra vez se pusiera todo en marcha. Versículo 73, y con este se termina, dice así: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo y los netineos y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades respectivas. Qué bueno, qué lindo cierre que le da, porque los nombra a todos, desde el portero hasta el que tenía por ahí plata y que tenía sus negocios, hasta todos, hasta los sacerdotes, hasta cada uno de hasta los netineos, hasta los cantores, los pueblos, el pueblo también, ¿no? Estaban todos unidos en esta obra, estaban todos unidos queriendo lo mismo, ¿no? Y para cerrar quería leerte un versículo, un salmo, ¿sí? El Salmo 127. Miren lo que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es tremendo este pasaje para poder cerrar este capítulo. Ellos podían esforzarse, Nehemías podía esforzarse mucho en hacerlo, pero si el Señor no edificaba la casa, en vano iba a ser su trabajo. Y de los que cuidaban la casa, si el Señor no está cuidando a su pueblo, en vano iban a estar los guardias, ¿no? Así que te dejo con este versículo como para cerrar este capítulo 7, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, mi hermano, pongamos todas las cosas en las manos de Dios y vamos a ver cómo vamos a ser prosperados, bendecidos, edificados, porque el Señor va a ser el que edifica y no nosotros, sino va a ser Él en nosotros. Así que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, hasta luego.